Y en este video de Levántate Sion vamos a estar poniéndole límite a la ignorancia. Te quiero compartir que vamos a estar tocando temas que han sido bastante controversiales dentro del cuerpo de Cristo, como es el libre albedrío, qué significa pararse en la brecha, cómo sé que Dios me ha llamado para pararme en la brecha, ni siquiera estoy seguro si esto es voluntad de Dios, entre otros temas más en donde en el nombre poderoso de Jesús hoy conocerás la verdad y traerá libertad de toda confusión y parálisis en tu asignación. El objetivo de este video es que puedas continuar con la certeza y convicción de lo que Dios te ha pedido hacer de acuerdo a tu asignación y en el nombre de Jesús hasta ver la victoria de Dios aquí en la tierra de los vivientes. En este video vamos a estar trabajando el límite número 9, que es la ley de la actividad. No basta con desear, debemos actuar y tomar responsabilidad por nuestra vida. Esto está basado en Santiago 2, versículo 18, que dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago 2, 18. La aplicación de este límite sano es da pasos concretos hacia el cambio. No esperes pasivamente. Comenzamos aquí con el resumen de los 10 límites sanos que semana a semana estamos repasando y oro en el nombre de Jesús que no solo estés escuchando, sino poniéndolos en práctica. Aquí comenzamos ahora. Las 10 leyes de los límites sanos del libro Boundaries de Henry Cloud y John Townsend. La ley de la siembra y la cosecha. Nuestras acciones tienen consecuencias. Si protegemos a otros de las consecuencias de sus actos, los privamos del aprendizaje. Gálatas 6:7. La ley de la responsabilidad. Somos responsables por nosotros mismos, actitudes, sentimientos, conductas, no de los demás. Gálatas 6:5. La ley del poder. No tenemos poder para cambiar a otros, pero sí poder para cambiar nuestras propias acciones y decisiones. Filipenses 4:13. La ley del respeto. Si queremos que respeten nuestros límites, debemos respetar los límites de los demás. Mateo 7:12. La ley de la motivación. Las buenas obras deben nacer del amor, no del miedo, culpa o necesidad de aprobación. Colosenses 3:23. La ley de la evaluación. Los límites pueden herir, pero no deben dañar. Debemos considerar cómo nuestras decisiones afectan a otros sin evitar establecer límites por miedo a su reacción. Proverbios 27:6. La ley de la proactividad. Los límites saludables surgen de un corazón transformado, no de la ira o el resentimiento. Romanos 12:21. La ley de la envidia. Envidiar lo que otros tienen nos impide disfrutar lo que Dios nos ha dado y tomar responsabilidad por nuestros deseos. Santiago 3:16. La ley de la actividad. No basta con desear, debemos actuar y tomar responsabilidad por nuestra vida. Santiago 2:18. La ley de la exposición. Los límites deben ser visibles y comunicados. Nadie puede respetar un límite que no conoce. Efesios 4:15. Bueno, comenzamos orando en el nombre poderoso de Jesús para que hoy que le estamos poniendo un límite a la ignorancia, toda estructura que ha venido producto de doctrina humana, aún de la misma religión, que es antibíblica, en el nombre poderoso de Jesús, hoy venga libertad total. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este privilegio de poder hoy traer tu palabra desde lo que hoy escrito está para nuestra asignación. Te pido que tomes el control de mi boca, de mis pensamientos, de la señal y conexión de las personas que estarán viendo esto en vivo y en retransmisión. En el nombre de Jesús, Padre, háblanos que tu pueblo te escucha. Amén y amén. Bueno, vamos a ir varios temas de los cuales típicamente cuando recibimos la asignación de pararnos en la brecha a favor de nuestro matrimonio, de nuestra familia, de nuestros hijos, de esa área que hoy tú estás orando, tal vez sea salud, tal vez sea finanzas,
Vienen estos pensamientos que parecieran con escritura bíblica a tratar de paralizarnos. Y hoy te quiero hablar uno de los primeros síntomas cuando tú no sepas si es la voz de Dios o la voz de la confusión, y esto es el video número 1 de Levántate Sion, es que lo pases a través del siguiente filtro. Si esa voz trae temor, trae cobardía o trae confusión, no viene de Dios, viene de tus propios temores o del mismo infierno que te ha venido a oprimir. Pero si esa voz te edifica, te consuela y te exhorta, aun cuando lo que Dios te está pidiendo es más allá de las fuerzas humanas y está más que imposible, como diría mi abuelita, más negro que la hormiga, si eso trae exhortación, si trae consuelo y te edifica, continúa. Porque no solo Dios te va a respaldar por cuanto es imposible y esa es su especialidad, no la tuya, Dios ya te está diciendo que te dio la victoria. Comenzamos aquí. Punto número 1. ¿De qué trata tu asignación? Aquí le vamos a poner un límite sano a la ignorancia en cuanto a lo que Dios nos llamó desde Génesis. Y este año estamos leyendo los primeros 5 libros en nuestras Biblias, Génesis en adelante, para regresar desde el principio a la instrucción de Dios. Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y aquí en pantalla subrayé ayuda idónea. La traducción textual al hebreo de ayuda idónea es eser kenegdo. Y te cuento que averigüé qué es lo que significa esta traducción literal. Y te la pongo en pantalla. Eser kenegdo significa ayuda fuerte, auxilio, salvador y socorro poderoso. La mayoría de las veces donde Dios usa la palabra eser en la Biblia, la usa para consigo mismo, una referencia a Dios mismo. Salmo 121, versículo del 1 al 2 dice, mi ayuda eser viene del Señor. Salmo 70, versículo 5 dice, tú eres mi ayuda, eser y mi libertador. Salmos 33, versículo 20 dice, el Señor es nuestra ayuda, eser y nuestro escudo. Cuando Dios te llama como eser, te está llamando desde un puesto de autoridad y poder. Kenegdo, por el otro lado, significa la posición. Frente a una oposición directa, cara a cara. Significa que tú estás en un nivel de autoridad. Mira lo que significa entonces la palabra completa, eser kenegdo, una fuerza de ayuda poderosa que está frente a él y correspondiendo a él. Amada del Señor, cuando Dios dijo, no es bueno que tu esposo esté solo, le haré ayuda idónea, no se refería a la que barre, plancha y le cocina. Ese es tu lenguaje de amor, tu acto de servicio para con él. Dios te llamó frente a él, correspondiendo a la asignación que Dios te dio. En otras palabras, tú eres una aliada fuerte, capaz de confrontar, sostener y complementar al hombre en su llamado. En otras palabras, tú estás llamada como esposa a ayudar a tu esposo para que él cumpla el propósito de Dios, para pararte frente a él con verdad, para hacer auxilio en la batalla espiritual. Date cuenta, eser kenegdo es la misma descripción que Dios usa frente a Israel. Cuando Israel por idólatra se metía en grandes guerras y batallas en donde a punto de aniquilar al pueblo entero, Dios salía a la batalla espiritual a su pronto auxilio. Y en la batalla espiritual, como eser kenegdo, asimismo para con nuestros esposos. También no solo es un auxilio en la batalla espiritual, también como ayuda, tú confrontas en amor cuando él se desvía. Y por eso Dios nos tuvo que libertar de la codependencia, de la idolatría.
porque cuando codependemos de alguien y lo idolatramos, no lo confrontamos por temor a perderlo. Ahora, yo quiero recordarte que en el momento donde Dios pone en un sueño profundo a Adán, nace Eva como esposa. Y Satanás viene y no ataca a una madre y no ataca a una hija, ataca a una esposa. Y te quiero mostrar que no la atacó con fuerza ni la atacó con posesión. La atacó en una batalla, en una guerra de palabras. En otras palabras, Eva, cuando fue atacada, fue por su ignorancia, por no haber entendido la posición, el rol y la instrucción de Dios que le había entregado a Adán. Adán estaba para cuidar lo físico, mientras que Eva para cuidar lo espiritual. Cada vez que el enemigo viene a atacar a una esposa es porque sabe la autoridad que Dios te ha dado. Y la única manera como esa autoridad está en peligro es si tú eres un ser kenegdo ignorante. Y amada del Señor, esa ignorancia solo se quita cuando tú lees de Apocalipsis, de Génesis a Apocalipsis. Cuando lees tu Biblia de pasta a pasta. Yo hoy te voy a dar un resumen de los puntos más importantes de tu rol como ser kenegdo, para que no sigas entregando tu autoridad al que derrotado está. Para que no sigas dudando si esto es voluntad o no de Dios, dejando espacios en tu territorio a proteger en lo espiritual, desatendido por ignorancia. En el nombre poderoso de Jesús, hoy se termina la ignorancia, para lo cual este video nació. Eso significa que cuando Dios nos llama como ser kenegdo, nosotros proclamamos la voluntad de Dios en el territorio que Él nos dio. Nosotras como esposas nos convertimos en el derecho legal para el que le entregó su libertad a la cárcel del pecado. A través del pacto que Dios guarda, en donde nuestro cónyuge ha negado a Dios con sus acciones y sus decisiones y el enemigo viene a acusar que la paga del pecado es muerte, Dios usa el poder del pacto y de una mujer que sabe su autoridad como derecho legal para poder intervenir en el que le ha negado. Nosotras somos la representación carnal aquí en la tierra. Por eso Mateo 19:6 dice, ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido para proteger la asignación no solo de la mujer, sino del varón, para producir hijos santos, una generación santa, no lo separa el hombre. Satanás le apunta al matrimonio primero a la mujer porque sabe su autoridad y si la puede convencer en ignorancia, la quita del camino para pervertir no solo la siguiente generación, sino hasta 4 generaciones. Pero una mujer que conoce su autoridad garantiza con la autoridad y poder del Dios viviente hasta 1000 generaciones benditas, como Deuteronomio 30 lo dice. Si tú decides no cumplir tu asignación, tú también quedas en esa misma cárcel donde se encuentra tu esposo, por ignorancia, por falta de sabiduría, viviendo una vida por debajo de la plenitud, en la esclavitud de la ignorancia que el enemigo te convenció. Entonces, ¿qué significa ser kenegdo? ¿Cuál es tu asignación y por qué es tan atacada? Ser kenegdo es una mujer ungida para pararse frente al hombre como aliada poderosa en el propósito de Dios. Tú fuiste diseñada en tu ADN, en tu mirada profética, en tu determinación, en tu obediencia, en la manera como Dios los unió tan perfectamente con tu esposo en contra de toda esperanza, para ir a la guerra, para su liberación. Tú eres reflectora de Cristo. Y Cristo nos viene a enseñar que Dios es un Dios de restauración y redención. Por ello nos dio el ministerio de reconciliación.
Y yo sé, amada del Señor, que Dios no siempre da asignaciones lindas y placenteras. Hoy mismo, yo junto a ti me encuentro en una, sangrienta espiritualmente hablando, humillante, vergonzosa y como lo quieras llamar. Pero tú y yo no le respondemos a la audiencia y al mundo, le respondemos a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, para que tú puedas estar en este llamado, tienes que saber que tú no eres la salvadora. Eso es un espíritu de codependiente que tratamos en los primeros 10 videos de Levántate Sion. Esto no se trata que tú eres la salvadora. Cristo Jesús es el que salva. Tú eres el instrumento que le da el derecho legal aquí en la tierra para que la voluntad en el cielo se lleve a cabo. Si esto es nuevo para ti, te cuento que grabé en YouTube un video titulado La esposa que intercede junto al Espíritu Santo. Ahí te hablo con papas y tomates, en la analogía del injerto, porque Dios une al débil y al fuerte. Porque en cada matrimonio hay uno que siempre está encendido para el Señor y otro que pareciera andar divagando por Egipto sin saber que su vida corre peligro. De eso se trata el matrimonio, de que dos en el poder redentor del Señor lleguen al destino glorioso para el cual Dios los creó. Muy bien. Punto número 2 de este video. No caminamos con esperanza, caminamos con certeza. Y aquí caminamos no desde la esperanza de que tal vez Dios nos va a dar la victoria. Mira lo que dice Proverbios 13, versículo 12. La esperanza postergada aflige al corazón, pero un sueño cumplido es un árbol de vida. ¿Qué significa? La esperanza es a futuro, la certeza y convicción es tú ya estás caminando en la victoria. Si Dios te llamó a esta asignación como ser kenegdo, significa que Dios ya vio a tu esposo como una obra final y completa en Cristo Jesús, como ese cabeza de hogar que fue sacado de la cárcel y que con todos sus dones, talentos, su carácter, su ADN, su determinación, todas esas cosas de las cuales tú te enamoraste de él y que probablemente hoy se te han olvidado, Dios sigue viendo ese corazón puro y ese corazón fiel sin importar cuántos demonios hoy esté habitando en él. Y desde esa certeza y convicción tú caminas ya desde esa victoria. Eso significa que tú te presentas a la corte celestial como su representante aquí en la tierra, en una sola carne, con toda la escritura que respalda la voluntad de Dios para su liberación total y comienzas a celebrar en lo natural. Si tú hoy me dices, Bev, estoy cansada, estoy agotada, estoy afligida, mi salud se ha visto afectada, tú no estás peleando desde la victoria o estás peleando desde el control que lo has perdido y por eso ha venido aflicción, o estás peleando desde la idolatría, en donde no puedes vivir sin este hombre y de ahí viene tu fuente de paz, de alegría y de tranquilidad. Si ese es tu caso, amada del Señor, regresa al video número 13, donde tocamos el tema de la idolatría. En idolatría no puedes pelear esta batalla porque la idolatría trae sequía. En otras palabras, la oración no va a ser ferviente, no va a venir de una persona justa y no va a dar resultados maravillosos. Es necesario, como ser kenegdo, que el único que está en el trono de tu corazón, del único que tú recibes instrucciones, sea el Dios viviente. Si todavía hay codependencia, si todavía está este síndrome de querer tú salvarlo en tus fuerzas a través de tus obras, siendo permisiva del pecado, regresa al playlist de Levántate Sion. Ahí está cada uno de esos temas: control, permisividad, codependencia, síndrome de salvadora, amor al faraón, complacencia, entre otros temas más que primero tienes que ser libertada. Muy probablemente esos patrones vienen de una infancia herida en el área del abandono o del área del rechazo y esperas que el matrimonio sea tu redención. El matrimonio no es redención, no es premio, es una asignación. Cada vez que tú dices, Dios, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no veo nada? Estás viendo el matrimonio como un premio.
Dios no tiene que mostrarte lo que está haciendo, ya te pidió cuál es tu asignación y eso significa que la victoria está garantizada, aun si tus ojos están viendo lo contrario. Muy bien, vamos al siguiente punto. No sé si es su voluntad. Este es uno de los paralizantes más grandes de Ezer-Kenegdos que están orando y de repente se frenan porque el infierno les puso una cizaña. En las mentorías que yo doy, una de los comunes denominadores donde me dicen, Beb, yo no sé si es voluntad de este matrimonio, yo no sé si debo estar parada en la brecha y vamos a estar explicando más adelante qué significa pararse en la brecha. No sé si es voluntad de Dios porque ni siquiera le consultamos a Dios para casarnos. No éramos creyentes, estábamos tibios, medio asistíamos a la iglesia, empezamos en lo carnal, en fornicación. Yo no sé si esto es voluntad de Dios. Te doy la escritura en Josué capítulo 9. Josué capítulo 9 es la historia de los Gabaonitas. Y el título es Los Gabaonitas engañan a Josué. Resulta que este era un pueblo que era vecino a donde se encontraba Josué y el pueblo de Dios. Y por miedo a que iban a ser aniquilados, decidieron engañar a Josué diciendo que venían de un pueblo muy distante a hacer un acuerdo de paz. El objetivo era noble y conforme a la voluntad de Dios, pero el pacto comenzó a través del engaño producto del temor. Josué no le consultó a Dios y se confió en lo que los gabaonitas estaban pidiendo. Al final, el pacto no lastimaba a nadie, era un acuerdo de paz lo que estaban pidiendo y pues eso era voluntad de Dios. Date cuenta la fidelidad de Dios. Este pacto se lleva a cabo, Josué capítulo 9, te dejo de tarea que lo leas todo. Y 400 años después, cuando Saúl empieza a matar a los gabaonitas, viene semejante escasez de alimentos. 3 años de escasez. Y amada iglesia, cuando en tu vida haya escasez, haya sequía, no es que Dios cambió su voluntad de ser un Dios de abundancia. Es que hay un principio bíblico que se violó y por el cual vino sequía. Y David muy sabiamente le pregunta a Dios, Padre, ¿por qué hay esta sequía? Él sabía que esa no era la voluntad de Dios, la sequía no era voluntad de Dios, era juicio. Y entonces Dios le responde a David, hay una sequía porque Saúl y su familia asesina son la causa de esta escasez por haber matado a los gabaonitas. Date cuenta, el pacto no se le fue consultado a Dios, pero comenzó con una intención que no era contraria a la de Dios, era el buscar la paz. Probablemente no le consultaste a Dios, comenzaste en fornicación y ahí para estar en paz dijiste, nos casamos. Dios guarda ese pacto. Ahora entra a la corte celestial y pide perdón por haber fornicado para que eso no sea un caso legal en donde el enemigo está poniendo estorbo en tu oración. El matrimonio no es la paga del pecado. O la cura del pecado. El matrimonio no es lo que cura el pecado, es el arrepentimiento en Cristo Jesús y por el sacrificio de Jesús en la cruz. Ahora, si tú me dices, Bev, bueno, en nuestro caso hay abuso, hay infidelidad, hay adicción, hay abuso físico, hay infidelidad, se droga, toma demasiado. Yo no sé si esto es voluntad de Dios. La palabra del Señor dice, el prudente ve el peligro y se aparta, mas el necio enfrenta las consecuencias. Resguarda tu vida, pero eso no es un derecho legal para divorciarte. La Biblia no dice si está en adicción, ya sea de alcohol, pornografía, drogas, si ahí está física o verbalmente abusando de ti. La Biblia dice, apártate lo antes posible, resguarda tu vida y deja que Dios trate con él, pero tú sigues en tu asignación de ser Kené. Ve, pero la Biblia habla que si hay infidelidad, me puedo divorciar. Ok, qué bueno que lo mencionas, porque hoy le vamos a poner fin a eso ignorante. Vamos a ir a Mateo capítulo 19, versículo 8 al 9.
Jesús contestó, Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. O sea, Dios nunca ha querido que tú menciones la palabra divorcio. Y les digo lo siguiente, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Y aquí subrayé en amarillo, a menos que la esposa le haya sido infiel. Bíblicamente, Jesús está diciendo, el divorcio no es una opción, pero si la dureza de corazón viene al esposo, la única manera bíblica es que la esposa haya cometido adulterio. Es la única escritura bíblica que dice si la esposa cometió adulterio, no el esposo. ¿Por qué la esposa y no el esposo? ¡Qué injusto! Dios, ¿qué está pasando? Porque Cerkenegdo guarda el pacto en lo espiritual y el esposo lo guarda en lo físico. Ahora, esposa que fuiste infiel a tu esposo, no te me atormentes, porque aquí dice que el divorcio es permitido, mas no necesario. ¿Qué significa permitido, no necesario? Si él se endureció su corazón, Dios lo permite, pero no es una obligación el divorciarse de ti si tú le fuiste infiel. Si él decide perdonarte, ese matrimonio continúa intacto y te lo voy a dar con escritura. Jeremías 3:8. Dios mismo dice que Él se divorcia de Israel por lo adúltera que ha sido. Te leo aquí, Jeremías 3:8 de la Nueva Biblia de las Américas. Y vio Dios que a causa de todos los adulterios de la infiel Israel, yo la había despedido dándole carta de divorcio. Con todo su rebelde hermana Judá no tuvo temor, sino que ella también fue y se hizo ramera. Pero mira la bondad del Señor. Jeremías 3:12. Ve y proclama estas palabras al norte y di, regresa infiel Israel, declara el Señor, no te miraré con ira, porque soy misericordioso, declara el Señor, y no guardaré rencor para siempre. Dios mismo que dice, le había dado carta de divorcio a la adúltera Israel, dijo, pero no permaneceré divorciado para siempre de ti, porque te tengo misericordia. Así que, amada esposa, si tú fuiste adúltera, arrepiéntete, apártate y recibe la misericordia de Dios. Y cree que aún Dios, siendo tan misericordioso contigo, tiene el poder de voltear el corazón de ese esposo para que sigas en tu asignación de Cerkenegdo. En el nombre poderoso de Jesús. Muy bien, ahora voy con la audiencia de Bev. Yo fui la amante, yo fui la adúltera, yo fui la que ahí empezó mal esto y yo no sé si es su voluntad. No sé si es su voluntad porque X, Z, Y, bueno, amada. En tu caso, al igual que las dos mujeres que se presentaron ante Salomón, las dos parecieran ser las mamás del bebé que estaba vivo porque el otro había muerto. ¿Y qué hizo Salomón? Puso a prueba quién era la verdadera. ¿Qué fue lo que hizo la mamá que resultó ser la verdadera? Soltó al bebé para que no lo matasen y permaneciese con vida. A esa mamá lo único que le interesaba era que el niño viviera. Que esa sea tu motivación sobre el alma de este varón, que si tú hoy todavía no te cuadras si es la voluntad o no porque empezaste mal, que tu voluntad sea, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Ya no te estoy pidiendo que me lo devuelvas, no sé ni siquiera si me corresponde porque estoy confundida si esta es tu voluntad, pero vengo a pedirte que Él sea ese hijo, ese padre, ese esposo que tú diseñaste que Él sea, aun si no es conmigo, que tenga una vida eterna junto contigo y su alma no se pierda. Y ahí permite que Dios determine quién es la esposa. Tú no sabes si la primera esposa está parada en la brecha, tú no sabes si la primera esposa se convirtió a que le gustan del mismo sexo y probablemente ahí nunca fue la de Cerkenegdo. Tengo un caso así en mentoría en donde me dijo, Bev, ella ya no está, nunca estuvo parada en la brecha, de hecho le gustan las personas de su mismo sexo. Ahí claramente no hay una de Cerkenegdo.
Entonces ahí es, bueno, tesoro, suelta y espera que Dios te dé la confirmación. Mientras tanto, sigue intercediendo por su alma. Esto te va a ayudar a soltar la idolatría, el control, pero sobre todo la culpabilidad con la cual el infierno te está atacando de que esta no es tu asignación por cuanto comenzaste mal. Ora por el alma y no por obtener algo que en este momento no tienes claridad. Muy bien, vamos al tema más importante de este video, el libre albedrío. Amados del Señor, yo no quiero volver a escuchar en una mentoría después de este video que me digas, Bev, pero es que Dios no se mete con el libre albedrío. En el nombre de Jesús, a partir de este video, va a ser requisito verlo antes de entrar a una mentoría conmigo, porque no vamos a desperdiciar tiempo en la ignorancia que el enemigo nos estuvo confundiendo. En la Biblia se habla que todo ser humano tiene dos voluntades. Anota la escritura, Romanos 7, versículo 19 al 25. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago, sino el pecado que mora en mí. Aquí Pablo está hablando de dos voluntades, la que quiere hacer lo correcto y la que quiere hacer lo incorrecto. La que quiere hacer lo incorrecto es la voluntad carnal. De esa voluntad carnal, Dios permite que el necio enfrente las consecuencias de sus decisiones. Adán y Eva se les dijo no coman de ese fruto, Dios estaba presente y no evitó que lo comieran. Las consecuencias de sus decisiones los llevaron a necesitar ser cubiertos por el primer sacrificio en la Biblia cuando descubrieron que estaban desnudos. El necio va en su libre albedrío carnal y el pecado condena, culpa y los zarandea ahí hasta reconocer hasta dónde han caído lejos del Señor. Pero del otro lado está el espíritu que quiere hacer el bien. Romanos 7, versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal que está en mí, ahí está en constante batalla y competencia. Entonces dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley de mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. ¿Tú te das cuenta de esta batalla entre la ley del hombre interior y la ley carnal de los miembros? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dios está trabajando en el hombre interior, en la voluntad del espíritu. Y te lo doy con escritura. Segunda de Corintios 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Limpiémonos de toda contaminación que quiera venir a intervenir en estos dos que están siempre en oposición. Como en Ministerio Inspira, durante 7 años predicamos acerca de la necesidad de la sanidad del alma a través de la renovación de tu mente. Eso es limpiarte de tu contaminación de la carne. El crucificar esos deseos a la cruz, entendiendo que lo que Dios nos ha dejado escrito es para el beneficio de nuestras almas. Pero a partir de este año 2026 aprendimos que la liberación es sumamente importante para que la persona no regrese al vómito como el perro regresa al vómito. Porque hay cónyuges que recayeron en el adulterio, porque hay cónyuges que recayeron en el pecado peor de donde Dios los sacó, porque no hubo liberación. Isaías dice que entonces hubieron huevos de áspid que se quedaron y volvieron a reventar. Esas iniquidades, esas cadenas, esas pequeñas raíces que volvieron a brotar e hicieron a la persona volver a caer. Entonces, ¿qué sucedió? Otra vez esa batalla, a pesar de ya el conocimiento que había del pecado de donde Dios los libertó. Te doy 3 ejemplos en la Biblia de estas dos voluntades y cómo Dios preciosamente opera desde la voluntad del hombre interior y no de la carnal. Hechos 9, versículo del 1 al 5, es cuando Pablo, en su libre albedrío,
Dice, iba respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Y qué sucede? Jesús lo intercepta. ¿Por qué? Porque Saulo pensaba que estaba haciendo lo correcto. Saulo pensaba que en su libre albedrío estaba haciendo la voluntad de Dios. Aun cuando estaba atrapado por lo carnal de ir matando a los discípulos del Señor, Dios vio su hombre interior, Dios vio su espíritu que quería hacer lo correcto. Y porque vio su espíritu, mandó a interceptar Jesús en su camino y luego a Ananías para que esas escamas cayeran. El Dios vivo a quien yo le sirvo ha visto el hombre interior de tu esposo. Ha visto ese corazón puro y fiel y por eso te ha levantado como Esther Kenegdo, más allá de su libre albedrío, más allá de lo que estás viendo con la amante en redes sociales. Dios ha visto la batalla de ese hombre interior, batallando con la carnalidad de las heridas no tratadas, puertas abiertas que le dieron lugar a Satanás, de esclavizarlo y zarandearlo. Por cuanto Dios ha visto el hombre interior, te ha levantado a ti como Esther Kenegdo. Mira el caso del faraón, Éxodo 9:28, un hombre endurecido por el espíritu de orgullo, de autosuficiencia de Leviatán. Y ahí Dios le dice, ahí el faraón le dice a Moisés, orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir. El faraón, el hombre interior del faraón le dice, mira, yo sé que estoy haciendo mal, pedile a Dios que intervenga. ¿Cuántas personas no les han dicho a sus esposas, no dejes de orar por mí? Que están en la ceguera, y lo sé por las mentorías que estoy dando. Le dice, mira, yo sé que estoy haciendo mal, no dejes de orar por mí. ¿Cuántos pródigos regresan y dicen, bendito mi padre por la esposa que no dejó de orar por mí? Porque su espíritu interior quería hacer lo correcto, pero la parte carnal estaba en constante batalla. Ahí entras tú, Esther Kenegdo, porque no pueden salir de esa esclavitud por sus propias fuerzas. Tú eres ese representante legal en la corte celestial y por ello el enemigo viene con toda fuerza a medida que tú eres ignorante. Pero hoy se acabó la ignorancia. Mira el gadareno, el peor endemoniado que lo tenían que tener encadenado. Lucas 8, versículo del 38 al 39. En el momento en que esos demonios salen, dice que este ex endemoniado le dice a Jesús, Jesús, ¿me puedo ir contigo, por favor? Le rogaba irse con Jesús y él le dijo, no, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. El más endemoniado, cuando fue libertado, volvió en sí a su hombre interior. Como Esther Kenegdo, nuestra asignación es ver que esos hombres, por el poder del Espíritu Santo, vuelvan en sí y quieran dejarlo todo para seguir a Cristo. Esa es nuestra asignación, amada iglesia. Y por la ignorancia que ha habido, muchos han dejado su asignación. Pero hoy como centinela vengo gritando a decirte, no caigas en esa ignorancia. Así que, ¿qué podemos ir aprendiendo? Nosotros tomamos decisiones desde su voluntad, no nuestra carne. Eso nos va a dar capacidades sobrenaturales, nos da protección, porque el que te llama te capacita, te fortalece y no estamos en nuestras fuerzas, sino en su espíritu. Zacarías 4:6. Tú tienes la mente de Cristo. Tú no eres como los espías que vieron gigantes a través de las redes sociales. Tú eres como Josué y Caleb, que va más allá de los gigantes y ve la leche y la miel fluyendo de yo y mi casa le serviremos al Señor. No te enfoques cuántas veces lo ha hecho, la humillación pública que estás pasando. Enfócate en tu asignación, porque veremos a esos hombres de vuelta a los pies de Cristo. En el nombre de Jesús, que esa sea tu meta, ver a esos hombres a los pies de Cristo. Y todo lo demás, el botín será repartido conforme a la añadidura. Que si hay hijos fuera, que bebé, es que no, mira, pues ya tuvo un bebé con la amante. Amada del Señor, eso es irrelevante.
Eso es irrelevante. Ahí donde el infierno creyó que con un anillo, con un bebé podía detener, con escritura te digo, Génesis 21:12. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho, de ese bebé fuera del matrimonio y del amante, de la sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Sara llegó a por fin comprender su asignación, que Dios le dijo, lo que te pida Sara, si Sara quiere quedarse con el bebé, se lo queda. Si Sara te dice, mira, no quiero nunca más que tengas comunicación con esta persona, échate a andar con la sierva, el bebé y tú te quedas en casa, escúchala. Dios está a tu favor. Dios está a tu favor, que no te venga a tus piernitas tambalear. Eso no detiene la voluntad del Señor. Él va más allá de lo que el infierno ahí te está lanzando para detenerte. Bueno, termino aquí con pararnos en la brecha, porque tengo una mentoría. ¿Qué es pararnos en la brecha? Esto es asignación, no recompensa. No, si tú estás, Dios no me escucha, estoy cansada, no puedo más, estás peleando desde la idolatría y el control. Ser es ser que negro. Tú te paras en la corte celestial donde ya te dieron el veredicto final de la victoria. Si no, Dios nunca te hubiera mandado a llamar. Por eso, eso que tienes en el espíritu, no puedes pausarlo. Por más que quieres tirar la toalla, hay algo que te detiene. Esa es la asignación que en tu hombre interior se te fue puesta. Tu carne es la que está constantemente en batalla. Crucifica la carne, ya Cristo vive en ti, no vives tú. Deja de estar escuchando tus emociones, tus sentimientos y mucho más las redes sociales. Guarda tus ojos, ni por curiosidad para ver si vamos bien por el buen camino. A mí mi padre ya me dijo el final y yo le creo. Y así en el nombre de Jesús te vengo a inspirar desde este video, porque yo no estoy batallando por lo que yo quiero, estoy batallando por la asignación que Dios me dio. Ya cómo va a ser el final de Dios, déjate sorprender porque ojo humano no lo ha visto y oído humano no lo ha escuchado. No se le parece a ninguna historia que has escuchado. Entonces, te paras en la corte celestial como representante legal y lo celebras en lo natural, en alabanza y adoración. Mientras el veredicto aquí en la tierra de los vivientes se da, tú aprendes a disfrutar ser esposa de Dios. Y como reflectora de tu esposo celestial, cada día tú te tienes que ver más hermosa, más gozosa, más segura de lo que Dios te puso a hacer, porque Dios va contigo. Nada de que bebe, estoy de depre, tengo ansiedad. Tesoro amada del Señor, tú eres más que victoriosa en Cristo Jesús y Él ya te dio la victoria. Alimenta tu fe leyendo la carta de amor que Él te dejó para que cuando esos pensamientos vengan a tu mente, tu espada esté afilada en el nombre de Jesús. Siguiente punto. ¿Qué significa pararnos en la brecha? Y esto está basado en Ezequiel 22, versículo 30. Busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. En el nombre de Jesús, Dios no va a decir esto de ti hoy, que eres ser que negro, de ti varón como cabeza de hogar. Y te quiero compartir aquí lo que mi amiga Carol en Guatemala textualmente me envió y que preciosamente explica qué es lo que significa correctamente pararte en la brecha, para que no lo estés haciendo perdiendo tu dignidad, para que no lo estés haciendo desde la idolatría o el control, en donde el enemigo luego te acuse de que no estás de ayuda idónea, sino de idólatra, tratando de recuperar algo que solo en él encuentras paz, felicidad y gozo. En el nombre poderoso de Jesús, que hoy estemos parados en la brecha desde nuestra asignación correcta. Pararte en la brecha significa un área que ha quedado desprotegida. Ahí en el matrimonio, cuando un esposo abandona el hogar o rompe su pacto, ahí se abre una brecha espiritual. Entonces, cuando tú estás orando, no es porque no puedes vivir con la ausencia física de tu esposo, sino estás orando por el pecado que entró, el adulterio, dureza de corazón, el abandono. Evitando la idolatría se ve de la siguiente manera. Tú no oras porque no puedes vivir sin Él, sino por el pecado que ha ofendido a Dios y ha pervertido el diseño de la familia. Te pones ahí para defender lo que es de Dios, no para poseer a una persona. Número 2.
Levantar vallado, que es la protección al pacto en la parte espiritual como ser kenegdo, es el poder tú orar en fe, como creando un muro que impide que la destrucción continúe avanzando hacia las otras áreas de donde Dios te ha levantado como ser kenegdo. Ese divorcio definitivo, la pérdida de los hijos, la ruina espiritual, que termine de consumir tu familia. Ahí te levantas a hacer este vallado de protección en oración. Te invito a que puedas ver el tema de la brujería. Ahí te enseño a orar con la sangre de Cristo, el fuego del Espíritu Santo y atando y desatando como la Escritura nos enseña a hacerlo. ¿Cómo evito la idolatría? Tú estás levantando este muro de protección para que Dios sea honrado en tu hogar. Tu motivación no es por lo que tú quieres para lo personal, sino para que la voluntad de Dios se establezca sobre el pecado. Ahí estás sirviendo como ser kenegdo. Número 3, la posición delante de Dios. Y creo que aquí dice que este es el punto más importante porque aquí es donde se hace el rol de ser kenegdo. Aquí es donde tú no te pones delante de tu cónyuge ni del amante a rogar y a amenazar de que se vaya. Aquí tú te pones delante de Dios como Él siendo el juez justo y tú la representante legal del cual estás intercediendo para que ese corazón de piedra lo cambie Dios, no tus esfuerzos humanos. Y por último, el propósito, para que no haya destrucción. Y es que Dios preciosamente dejó este sistema del matrimonio para protegernos el uno al otro, para tener un motivo legal para derramar su misericordia en lugar de juicio cuando uno está caído y preso del pecado. Como intercesora, tú le estás dando este derecho legal, entre comillas, la excusa para que Dios intervenga en la vida de tu esposo, a pesar de su pecado. Tú eres la representante legal en la corte celestial. ¿Cómo se evita la idolatría? Nuevamente, no es un capricho sentimental. La meta no es que él vuelva a la cama, la meta es que él se arrepienta y vuelva a Dios. Ya la restauración matrimonial será un fruto natural, no el objetivo. Y aquí hasta con cuadro comparativo me lo dieron. ¿Cómo se ve correctamente y no desde la ignorancia que estás parada en la brecha? Tu paz depende de Dios y de su promesa, no de lo que estás viendo, no de los mensajes que Él te mande. Buscas que Él sea salvo y liberado del pecado, no que Él vuelva para ti, no sufrir. Obedeces a Dios aunque no veas cambios. No cuando ves cambios te desesperas y dejas de creer. Ahí vas con idolatría y control. Y por eso se te olvida tu asignación, porque el ídolo y el control es más importante que lo que Dios te pidió hacer. Y por último, tu identidad está en Cristo, no en el hecho de ser esposa. Ya no ves el matrimonio como el premio y el objetivo, lo ves como una asignación. Si tú eres nuevo o nueva al canal, te cuento también, tenemos recursos para apoyarte en tu proceso. Próximamente está el Congreso Familiar en Guatemala. Inscríbete antes de que los cupos se terminen del 16 al 19 de julio. Maravillosa. Va a estar un tiempo de adoración, de ministración, de liberación. Va a haber bautismos en agua. Y también nuestros discipulados, que para cuando estés viendo este video, ya la ruta habrá comenzado. La próxima comienza en junio 2026. Hay grupos de apoyo nuevos. Te cuento que ya está un grupo de apoyo. Si tu matrimonio ha sido restaurado, queremos apoyarte. Y así todos estos grupos que están ahí listos para apoyarte en tu proceso. Y si tú eres de casa, tu siembra nos permite llevar este mensaje a muchas partes más del mundo. No dejes de, en generosidad, agradecer todo lo que nuestro Padre nos está enseñando a través de este canal, a través de esta iniciativa que Dios puso y de la cual Él está trayendo libertad a muchas mentes que estaban confundidas, desviadas y desubicadas, pero en la cual hoy se acabó la ignorancia. Ahí tu siembra puede ser una vez o mensual, tu moneda local, y ahí puedes poner si es diezmo, ofrenda o apoyo a congresos. Si el Señor lo permite. En el nombre poderoso de Jesús, continuamos con los siguientes temas de Levántate Sión, en donde hemos aprendido
no solo a orar con una postura correcta en el nombre del Señor, sino también a dejarnos de engañar por la falta de sabiduría en la doctrina humana que erróneamente llegamos a creer. El Señor lo permite, nos vemos en una próxima transmisión. Bendiciones, amados del Señor.